Ahora sí vamos a ir entonces al tema de hoy, las señales de la venida de Cristo. Las señales de la venida de Cristo. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a estar dando lectura desde el versículo 1 al versículo 4, ahí hay un error, y dice de esta manera: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Cuando Jesús predijo la destrucción del templo, los discípulos no entendieron nada, absolutamente nada. Estuvieron con el Señor Jesús, Él les habló así cara a cara, caminaron con Él, vieron sus milagros, pero estaban ciegos, sordos y no podían ellos entender lo que el Señor quería decir. Entonces los discípulos se preguntaban: ¿cuándo se iba a producir esto de la destrucción del templo? De acuerdo a lo que nosotros hemos leído, ¿verdad? ¿Cuándo volvería Cristo para iniciar el final de los tiempos? Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de recordar, hermanos, que los discípulos eran judíos que vivían bajo la opresión romana. O sea, ahí hay un poquitito de historia también, ¿no es cierto? El templo representaba para ellos una manera visible de la presencia de Dios entre ellos. Entonces no podían entender cómo iban a quitar la presencia de Dios si el templo iba a ser destruido. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Ahora, notemos una cosa, porque aquí esto es lo importante. Jesús responde la pregunta de ellos, que cuándo iba a venir el fin del tiempo, que cuándo iban a acontecer estas cosas, que cuándo iba a ser destruido el templo. Jesús responde al interrogatorio, las preguntas de ella, con una advertencia. No con lo que ellos le están preguntando, sino con una advertencia. Jesús siempre contestaba de una manera que ellos no lo esperaban. Y lo mismo yo creo que sucede hoy con nosotros, ¿no? El Señor contesta a su manera y lo que Él cree que es conveniente para nosotros. Entonces, ¿cuál era la advertencia? La advertencia y la preocupación para Jesús no era tanto la destrucción del templo, sino era de que nadie los engañara, que nadie nos engañe a nosotros tampoco. Entonces, sabemos que lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. No menor igual, le guste a quien le guste, la palabra se va a cumplir. No importa los eventos que estamos viviendo, lo que está escrito, eso se va a cumplir. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Muy bien. Entonces Jesús no estaba preocupado por los acontecimientos, porque esos se iban a cumplir. Pero Jesús estaba interesado en que los discípulos y nosotros hoy también entendamos que va a haber engañadores, falsos profetas que se levantarán en medio nuestro. ¿Sí es así o no es así? Muy bien. Veamos lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. ¿Lo hemos vivido o no? Sí, años atrás. ¿Cuántos se levantaron diciendo que era el Cristo? Muchos, ¿no es cierto? Muy bien. Dice: yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Estamos nosotros yendo de guerras y rumores de guerra? ¿Sí? ¿Estamos viviendo esto? Muy bien. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Sigamos la lectura. Porque se levantará nación contra nación. Lo estamos viviendo. O sea, la escritura se está cumpliendo. Y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Es así? Sí. Y todo esto será principio, dice, de dolores, hermanos, principio, no el final de los dolores, el principio de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. No falta mucho para eso con las leyes que estamos teniendo y las cosas que nos quieren obligar a aceptar, ¿verdad? Aún como iglesia. Entonces dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Claro, porque hoy predicamos el evangelio y la gente no quiere escuchar. ¿Es verdad? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La oportunidad exacta. La frialdad de la iglesia, el pueblo indiferente, las personas que están fuera de la iglesia no quieren oír. Entonces ahí se le abrió toda una puerta gigantesca. ¿A quién? A los falsos profetas, a los engañadores. Entonces dice, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es cierto, es lo que está pasando con nosotros como iglesia. El amor se está enfriando cada vez más. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No importa lo que suceda, sabemos que la escritura se va a cumplir, pero si nosotros permanecemos hasta el fin, a pesar de lo que vemos a nuestro alrededor, entonces ahí recién podemos decir que somos salvos. Amén. No somos salvos el día que levantamos la mano para aceptar a Cristo, porque eso es fácil hacerlo y muchas veces hasta se puede hacer por emoción. La cuestión es perseverar en el camino, porque el camino que el Señor nos prometió a nosotros no es un camino fácil. No es un camino donde no vamos a tener dificultades, al contrario, vamos a tener que ir quitando las piedras del camino, el estorbo del camino, para llegar a la meta, al supremo llamamiento, como dice la Escritura. Entonces continuamos ahí. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora yo me pregunto, si el fin no llegó de la manera que nosotros estamos viendo el pecado, porque dice la Escritura que que el pecado va a aumentar peor que Sodoma y Gomorra, y usted sabe las cosas que se hacían en Sodoma y Gomorra, las que se hacen hoy en día, pero va a ser peor todavía. Entonces, si uno mira alrededor y uno ve las condiciones de esta sociedad, y todavía dice que el tiempo del fin no ha llegado, entonces yo me pongo a pensar y muchas veces me pregunto, ¿el evangelio todavía no es predicado en todo el mundo? Todavía no lo es. Porque ¿cuándo va a venir el Señor? Cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces todavía parece que no fue predicado. Algunos van a creer, otros no. No estamos hablando de eso, porque a esas personas que no quieren creer se les predicó de toda manera. Ellos tomaron la decisión de no creer. Pero ahí dice que el evangelio será predicado a todo el mundo. No dice ahí que el Señor va a esperar a que la gente quede convencida. Porque no se trata de convencer aquí. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de escuchar el mensaje y de aceptar el mensaje, de creer el mensaje y entonces depositar toda la confianza en el Señor. Ahora, la instrucción de Jesús a sus discípulos no tenía que ver tanto con una secuencia de sucesos. Más bien, lo que el Señor quería era que ellos entendieran qué era tener una relación personal con Él. Prestemos atención a los versículos 9 al 11, porque dice, debido a la persecución habrá un desenfreno de engaño religioso sobre la tierra. El aumento del pecado y muchos caerán de la fe en Cristo. Y esto también lo estamos viendo.
Iglesias que se cierran en cantidades todos los días. Cristianos que eran fieles, sirviendo al Señor y ahora están apartados del Señor. Y con no mucho entusiasmo de volver al Señor. ¿Por qué? Miren, dentro de las iglesias, hermanos, esta es un arca. ¿En el arca de Noé había olor o no había olor? Sí, pero estaban dentro del arca. Ahora, si yo pongo mi atención en el del arca y no mi mirada en Jesús, por supuesto que yo me voy a apartar de la fe, porque cada uno de nosotros tenemos un mal olor, ¿o no es así? Y nos podemos desilusionar los unos de los otros, pero el único que a mí no me desilusiona es el Señor Jesús. Entonces yo no puedo poner la mirada en nadie, ni en el pastor, ni en los líderes, ni en quien sea, en nadie. En el único que tengo que poner la mirada se llama Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, Él me otorgó a mí la salvación, Él es mi ejemplo a seguir, no el ser humano. Y muchos menguan de la fe por ese problema. Ahora, los que no tienen una base firme en la palabra, por eso, hermanos, de este púlpito estamos insistiendo todo el tiempo en leer la Escritura. Porque más leemos la Escritura, más conocemos el corazón de Dios, más conocemos los eventos escatológicos, que son los que van a venir, y más nosotros estamos con los ojos abiertos y podemos detectar enseguida. Entonces, los que no tienen una base firme en la palabra serán engañados. Los que no conocen la Escritura van a ser engañados. ¿Por qué? Porque mire, la Escritura a nosotros nos advierte de todo lo que va a acontecer. Habrá creyentes que dicen ser creyentes, que acepten nuevas revelaciones. ¿Sabe que no hay revelación ya? Ya toda la revelación ya está en la palabra de Dios. No necesitamos nada. Aun cuando el conflicto esté con la palabra de Dios, la palabra de Dios dice una cosa, pero las nuevas revelaciones otra. Habrá muchos cristianos revelaciones. Ahora, millones de personas en todo el mundo, fíjense en ustedes, participan y entre estos se encuentran muchos llamados cristianos. Participan en el ocultismo. Si usted va a ver en Facebook, y usted tiene amistades, o usted tiene familiares que dicen ser cristianos, a mí me llama mucho la atención porque los que dicen amar a Dios han puesto fiestas de Halloween donde ellos han participado con disfraces. Entonces mi pregunta es, ¿cómo yo puedo honrar el reino de las tinieblas cuando yo digo que pertenezco al reino de la luz? Porque si el reino de las tinieblas aborrece a mi Padre celestial, ¿cómo yo voy a estar haciendo una fiesta o gozándome con el reino de las tinieblas? La astrología. ¿Cuántas personas, y aún llamados cristianos, no salen de su casa a la mañana si primero no leen el horóscopo? Entonces el horóscopo le dice que hoy tiene que ir vestido de verde y por ahí no tiene nada en el closet de verde y va enseguida rápido a comprarse algo verde porque se lo tiene que poner. Y después algo más, escuchen ustedes. Cuando llega el tiempo como San Patrick, ¿ustedes vieron que todos se visten de verde? ¿Por qué? Porque hay un mito, que si usted no se viste de verde, la persona tiene la autoridad de darle a usted un pellizcón. Pero si yo no pertenezco a ellos, yo no pertenezco ni a ese país, ni a esa cultura, ni a esa festividad. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir con el flow? ¿Me está entendiendo o no? Si yo soy cristiano, tengo que defender mis creencias. ¿Qué si hablamos de la brujería? Bueno, quizás nosotros decimos,
Y no, pero yo nunca pisé el umbral de una bruja, nunca fui a hacerme esto. Pero si yo estoy participando de la astrología y del ocultismo, es lo mismo que haber visitado una bruja, ¿o no? ¿Ustedes vieron cuántas casas que hay ahí donde dicen que se leen las manos? Muchísimas. Por no decir una en cada zona, en cada barrio. Porque hay más de una en cada barrio, ¿verdad? ¿Qué si hablamos del espiritismo y el satanismo? El satanismo ya sabemos todas las cosas que involucran. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros con un pie aquí y con el otro pie en el otro lado? Aún la escritura dice, porque no eres ni frío ni caliente. Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Se multiplicará mucho la influencia de los demonios y los espíritus engañadores. La protección contra el engaño, mis hermanos, se encuentra en una fe constante y en el amor a Cristo. La inmoralidad, eso está a la orden del día de este siglo XXI que estamos viviendo. La inmoralidad. Es horrible las cosas que se están viendo. Especialmente yo soy mujer, pero de todas maneras yo no puedo taparme los ojos. Hoy las mujeres no tienen nada que dar de adentro. No tienen nada ni aquí ni aquí. Entonces, como no hay nada ni aquí ni aquí, tienen que hacer algo. Entonces tienen que mostrar su cuerpo. Y están a la orden de la sensualidad y a la orden de las siliconas y a la orden de usted sabe cuántas cosas que hay por ahí también. La desvergüenza, la rebeldía contra Dios, abundará la perversión sexual. Hoy el dinero y la sensualidad es lo que está dominando este mundo, tristemente. La fornicación, el adulterio, la pornografía. ¿Cuántos cristianos no están mirando pornografía? ¿Cuántos? Adulterio ni hablemos. Ni hablemos. Eso siempre fue, es y será hasta que el Señor lleve a su iglesia con él. Las drogas, la música impía, las diversiones lujuriosas, la homosexualidad, el lesbianismo, surgirá tal efecto que entonces escaseará el amor de muchos. La tarea del creyente es predicarle a todas las naciones, fiel y constantemente, hasta que el Señor regrese para llevar a su iglesia. Los cristianos por toda la historia han creído y siguen creyendo en la promesa que Jesucristo volverá a la tierra con poder y con gloria. Creemos nosotros que su reino es eterno. Será establecido por Él en la tierra nueva y en los cielos nuevos, y que serán días de gran bendición, justicia y paz incomparable como nunca hemos sentido o nunca la hemos tenido. También entendemos que a través de las Escrituras, la venida de Cristo pondrá fin a los días de la gran tribulación. ¿Qué es la venida de Cristo? Y acá me quiero detener un poquitito. Porque cuando usamos el término venida de Cristo, nos estamos refiriendo a la segunda aparición personal de Cristo. O sea, el día del Señor viene después de la gran tribulación. Hay muchos eventos que van a estar sucediendo, como por ejemplo ahora hemos leído con terremotos, guerras, se levantará nación contra nación. Después viene el arrebatamiento, después viene la gran tribulación, ¿verdad? De los que quedan aquí. Y entonces, después de todas esas cosas, y viene el Armagedón y todas esas cosas que habla la Escritura, ahí viene la segunda venida de Cristo. El día del Señor viene después de la gran tribulación. Y es preciso que notemos que la Biblia habla solo de dos venidas. Tenemos que tener cuidado con esto. Habla solamente de dos venidas. La primera fue cuando Cristo vino y pagó el precio por nosotros en la cruz. O sea que Él pagó por nuestros pecados. Esa fue la primera vez que Jesucristo vino aquí a la tierra, ¿verdad? Sí, nació como un bebé y vino aquí a la tierra.
Y la segunda, Él vendrá a reinar con poder y con gloria. Ahora, su venida marcará el fin del gobierno humano y dará comienzo al gobierno celestial, o sea, al reino de Dios. Jesucristo lo describe en Mateo, si usted quiere tomar apuntes, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 13. Ahora, yo quiero dejar en claro, hermanos, algo, que Cristo dijo que volvería por nosotros. ¿Es verdad? ¿Cuántos lo creen? Y nos tomaría a sí mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Él dijo antes de partir que iba a ¿qué? Cuando Él ascendió al cielo, Él dijo que iba a ir a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Que donde Él esté, quiere que nosotros también estemos con Él. O sea, que yo mi lugar, usted tiene su lugar allá en el cielo. Este evento es conocido como el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor viene a tomar a su iglesia. Leamos la escritura en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice de esta manera: el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. O sea, que ahí Jesús no va a venir, el Señor no va a venir físicamente. Él nos va a llamar desde el aire, desde los cielos, una voz fuerte, una voz de mando, una trompeta de Dios, y dice que ¿quiénes van a resucitar primero? Los muertos que murieron en Él. Y después nosotros, si es que estamos vivos, y esa es mi petición delante del Señor. Ay, yo quiero estar viva y tener esa experiencia de partir con Él y ver semejante maravilla, porque no me lo puedo imaginar, no lo puedo entender. ¿Cómo será? ¿Qué experiencia será esa? ¿No es cierto? Pero bueno, el Señor sabrá si realmente me va a prestar vida o no para ese entonces. Este evento del arrebatamiento sucederá antes de la venida de Cristo, cuando Él venga a reinar con poder y con gloria. Por eso son dos, no son tres las venidas. Una cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario, y la otra cuando viene a reinar con poder y gloria, pero entre medio de esas dos, el Señor nos va a estar llamando desde los aires, desde el cielo, y ahí vamos a tener nosotros un encuentro con Él. Por tal motivo se nos exhorta a nosotros en Mateo 24, del versículo 15 al 21, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús describe las señales extraordinarias que ocurrirán durante la gran tribulación. Una es la abominación desoladora, un acontecimiento visible que avisa a los fieles que están vivos durante la tribulación que la venida de Cristo a la tierra vendrá muy pronto. Esta señal visible se refiere primordialmente a la futura profanación del templo de Jerusalén por el anticristo. Son todas cosas que todavía se tienen que cumplir, pero que sí están en la Escritura. La imagen de la bestia a la que se hace referencia en Apocalipsis es el cumplimiento futuro de las profecías que encontramos en el libro de Daniel y en las palabras de Jesús. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Después vi
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí está. Y estamos hablando, porque ahora acá los animales también tienen, ¿no es cierto? Que es el microchip. Es un chip donde ahí tiene toda la información. Y a eso nos estamos dirigiendo. Fíjense en ustedes que están robando nuestra información. Tanto sea en el teléfono, tanto sea en correos electrónicos, están entrando. Y ahora aún más, si ustedes habrán visto las noticias, los que tienen cámara de seguridad en la casa y las ponen para protección, hay una compañía, bueno, específica, no la voy a nombrar porque no viene al caso, pero hay una compañía específica en la cual han entrado aquellos que hackean lugares y le han hablado a una niñita que los padres habían puesto la cámara en el cuarto de la niña para tener control de ella todo el tiempo, toda la noche, porque las cámaras muestran. Y esta personaje era un hombre, el que hablaba, le hablaba y le decía hola a través de la cámara. Y entonces la niña le preguntó quién era y él le dijo que era Santa Claus. Entonces hay que tener cuidado en todas esas cosas, porque ya nos están robando información por todos lados. ¿A cuántos le han robado información de las tarjetas de crédito? Le han usado tarjeta de crédito. A mí me lo han hecho varias veces, yo tuve que ir al banco a reclamar de compras que yo no había hecho. Una vez una persona fue a comer sushi con mi tarjeta, fue a cargar gasolina por Thousand Oaks y yo nunca voy por esos lados. Entonces cuando llega el bill, uno mira y dice, pero ¿y aquí qué pasó, no? Entonces uno va al banco y claro, el banco repone o cancela eso porque sabe que fue un fraude. Pero ¿hasta cuánto tiempo el banco va a poder solventar los fraudes que se están haciendo? Esa es la pregunta. Entonces es necesario, mis hermanos, que ya ahora nosotros nos movamos. ¿Por qué? Bueno, no nosotros, yo espero que no, que sean los que se van a quedar aquí. Yo me quiero ir con el Señor, yo no quiero tener microchip. Entonces, es necesario que se haga algo así, porque de otra manera es imposible ya cómo estamos viviendo en esta sociedad. Y la Biblia no se equivoca porque dice que la maldad está arraigada en el corazón del hombre, o sea, del hombre y de la mujer también, ¿no? En el corazón de la humanidad. O sea, si han puesto la tecnología para usarla para el bien, pero como la maldad está arraigada en el corazón, ahora esto que fue puesto para el bien se está utilizando para el mal. ¿Cuántas llamadas ustedes no reciben en el teléfono que son unknown? ¿Cuántas? Llamadas desconocidas. Y yo la verdad no las atiendo. Y si usted tiene un número de teléfono que usted no quiere identificarse y me va a llamar y a mí me sale que es llamada desconocida, yo no atiendo. No atiendo porque no tengo interés. No tengo el interés. ¿Por qué? Porque empiezan a hacerles preguntas, me están tomando mi tiempo, que yo no tengo el tiempo para dárselo a ellos, y aparte están pidiendo información y tengo que decirles yo no doy información por teléfono. Entonces, para evitar todas esas cosas, mejor yo las llamadas que son desconocidas, yo no las atiendo y las bloqueo también, para no tener todo ese problema. Hay personas que han tenido que cambiar de teléfono porque las llamadas eran tantas, que ya no podían soportar y llaman a cualquier hora.
Y ahora también, hermanos, se hacen ellos pasar por el gobierno, por el seguro social, y le dan a ustedes, si usted llama al seguro social, el mismo disco que ellos tienen, la grabación para contestar el teléfono, lo tienen estas personas también. Entonces usted cae en la trampa. Y yo fui al seguro social porque a mí me hicieron una llamada de esa que me habían cancelado mi seguro. Entonces fui y pregunté y me dijo, nosotros nunca llamamos por teléfono. Nunca hacemos eso. Si nosotros tenemos que contactarnos con la persona, mandamos una carta. Entonces yo ahora ya lo sé. Y si alguna vez alguien me pregunta algo, le digo, disculpe, usted mándeme una carta y yo voy directamente a la oficina. Y ya está, en vez de darle información por teléfono. Entonces estamos pasando y se está preparando todo esto para que nosotros recibamos la marca, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos leyendo entonces. Ricos, pobres, pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Yo creo positivamente que cuando venga la gran tribulación, la iglesia no va a estar aquí. Muchos creen que la iglesia va a estar. Yo no lo creo que la iglesia va a estar. Esa es mi opinión personal. Usted puede tener su propia opinión. Yo no quiero convencerle a usted. Lea la Escritura y que sea el Espíritu Santo que le traiga convicción en su vida. Ahora imagínense, las personas que quedan aquí y tienen ya la marca, tanto sea en la frente, o sea que lo van a poner en los lugares que son calientes en el cuerpo, ¿verdad? O en el brazo, como dice la Escritura. Ellos, si no tienen la marca, porque ahí vienen los 3 años primeros, o sea, los 7 años de tribulación, pero los 3 años y medio primero, todavía las personas tienen tiempo de arrepentirse. Miren qué bueno es el Señor. Después de tantos años y años y años de la predicación del Evangelio y de rechazar el Evangelio del Señor Jesucristo, todavía en su misericordia, Él va a dar 3 años y medio primero para que la gente se arrepienta. Pero, ahí está la cosa, que ahora nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. Pero ellos, estos 3 años y medio primero, la gente va a poder arrepentirse, va a poder aceptar al Señor. ¿Pero por qué? Porque vieron eventos que sucedieron. Vieron que la iglesia fue arrebatada, vieron que ahora tienen la marca de la bestia, que no pueden comprar ni pueden hacer nada. Entonces, claro, por supuesto, al llegar en un momento, en una situación como esa, ellos no van a querer seguir a la bestia y estar una eternidad en el infierno. Prefieren ser decapitados, prefieren morir, pero por lo menos ir al cielo. Ahora la pregunta es, ¿qué el ser humano tiene que esperar a llegar a una situación como esta cuando hay oportunidad ahora? A veces somos necios, somos cabeza dura y aprendemos nosotros por consecuencias. Y aprendemos nosotros por situaciones duras y difíciles. Entonces, aquel que en esos 3 años y medio, aquel que no quiera ponerse la marca, no va a poder comprar, no va a poder vender. Y cuando hablamos de comprar, hermano, estamos hablando que no va a poder comprar ni medicina, no va a poder comprar ni ropa, no va a poder comprar ni comida. Y olvídese de comprar casa, olvídese de eso, porque si no tiene la marca no va a poder hacer nada de eso. Pero aquellos que realmente se dieron cuenta que se les predicó el Evangelio y que en tanto tiempo no aceptaron y que ahora es lo último, la última oportunidad que tienen, van a preferir morir antes que ponerse la marca. Y eso lo advierte la Escritura. Entonces, si yo no leo la Biblia, hermanos, si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a conocer todos estos acontecimientos? Acá hay mucha historia. Esto que yo estoy hablando es mínimo.
Mínimo solamente para alertar un poco y tener conciencia de lo que va a venir. Pero toda la historia que está aquí involucrada, hermanos, y tendríamos que estudiar, es tremendo todo esto para entenderlo. Entonces, lo poco que nosotros entendemos, lo fácil que nosotros podemos entender, es lo que tenemos que poner en práctica y no siempre estar preguntando y analizando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y entender, pero las cosas de Dios, nuestro cerebro muchas veces no las puede analizar y menos las puede entender. Lo tenemos que entender por fe y lo tenemos que creer porque está escrito en su palabra, y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no que contiene, es la palabra de Dios, entonces yo tengo que regirme por ella, no me queda otra. Muchos estudiosos creen que esta imagen será levantada en un nuevo templo judío. Para los judíos la profanación era lo peor que les podía suceder, la profanación del templo. ¿Qué es profanar? Porque profanar no lo utilizamos nosotros mucho en nuestro vocabulario, pero sí lo dice la Biblia, y entonces si lo dice la Biblia y yo quiero tener un buen sentido o interpretación o entender lo que quiere decir, vamos entonces a definir lo que quiere decir profanar. Profanar es tratar sin el debido respeto a un ser o cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Eso es lo que significa profanar. El anticristo, llamado el inicuo malvado, levantará su imagen en el templo de Dios declarándose Dios. No es de asombrarse, hermanos. ¿Por qué el Señor hizo que Él cayera del cielo? ¿Por qué? ¿Acaso no quiso hacerse Dios? ¿No quiso hacer semejante a Dios? Y a través de la historia siempre fue el mismo proceso. Siempre buscó la manera de que se le adorara a Él. Trató, porque Satanás es imitador. Imita los milagros de Dios en mentiras, en un montón de engaños, porque siempre quiere hacerse igual a Dios. A mí la atención que Él quiera hacerse o declararse Dios en este último punto, porque Él va a intentar hasta lo último. Él es persistente. El templo representaba la presencia visible de Dios en el mundo, y la profanación simboliza el rechazo de todo lo sagrado, o sea, un desprecio absoluto de Dios. La abominación desoladora marcará el principio de la etapa final de la tribulación, que culminará con el retorno de Cristo a la tierra y su juicio sobre los impíos en Armagedón. Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí lo dice la Biblia. Armagedón está ¿dónde? ¿Localizado dónde? En el monte del Meguido. Campo de batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Este monte fue el escenario de muchas y decisivas batallas en la historia de Israel. Lo puede encontrar en Jueces capítulo 5, Jueces capítulo 6, 1 Samuel 31 y 2 de Reyes 23. Entonces veamos la advertencia que encontramos en el manual de instrucciones. Mateo 24, 23 al 26. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, ¿hasta quién? A nosotros. A nosotros. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. No le creáis.
¿Ustedes se dieron cuenta que aparece una imagen y enseguida iba todo un pueblo a adorar la imagen y a llevarle velas y que es milagroso? Y el niño que sana porque era un niño enfermo pero ahora murió y tiene un don especial de parte de Dios, y entonces van todos a visitar al niño porque es un niño sanador. Y hemos visto, hermanos, cómo trata el enemigo de engañar. Aún en esta semana, y es triste decirlo, ¿no es cierto? Cómo el enemigo quiere tapar la gloria de Dios y levantar la gloria de la madre. ¿Ustedes se dieron cuenta o no? Y no estamos diciendo, cuidado, María fue escogida por Dios. Y fue una mujer, me imagino que tendría sus cualidades, sus virtudes para que Dios la escogiera, para que viniera su hijo al mundo. Pero hay algún detalle que la Biblia no nos confirma a nosotros ni siquiera cuándo murió ni dónde la enterraron. Y de otros sí lo dice. Lo dice de Jesús, lo dice de Moisés, lo dice de otros. De otros grandes. Pero no, ¿por qué? Porque el Señor ya sabía que nosotros nos formamos ídolos. Y Él no quiere eso. Y ya no está en la Escritura, y de todas maneras es un gran ídolo. Y nuestros pueblos, todo eso, hermano, el honrar a la Virgen, hay muchas cosas encerradas, diabólicas detrás de todo eso. Porque de ahí parte el matriarcado que gobierna nuestros países. Y es triste decirlo, y hay tanto pueblo que camina en ignorancia. Hay tanto pueblo. El Señor ya hizo todo el sacrificio. Y era triste ver estas personas caminando de rodillas. Largo camino de rodillas, ensangrentándose, haciendo un sacrificio que no les va a dar la salvación del alma. Eso es lo triste. Eso es lo triste y lo doloroso. Pero sin embargo, parecería que como el ser humano, si no tiene un ídolo de dónde tomarse, de dónde agarrarse, es como si no pudiera tener fe. Y necesita venerar. Y ustedes vieron, comenzaron de la noche anterior. Los artistas cantándole la mañanita. Ya cumplió casi 500 años esta Virgen. Ya está viejita la pobre. Y ahí siguen y siguen y siguen y siguen. Entonces el enemigo eso es lo que trata de hacer, de engañar a muchos. De quitar la gloria de Dios, del verdadero, que murió en la cruz del Calvario para nuestro favor, y levantar otros personajes. Y yo no, fueron personas buenas. Por ejemplo, canonizaron a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ustedes creen que puede ser una santa? Hizo buenas obras, hizo buenas cosas, claro que sí, lo reconocemos, pero de ahí a canonizarlo, hermanos, es otra cosa totalmente diferente. Entonces se dan cuenta cómo el enemigo siempre trata por todos los medios de quitar a Jesucristo y de poner otras cosas que se interpongan. Los creyentes debemos estar conscientes de cualquier informe de que Cristo haya vuelto es engañoso, porque no es la manera en la cual va a venir, ¿lo hemos leído? Primeramente el Señor va a tener su voz de mando y aquellos que escuchan la voz de Él son los que van a partir con Él. Los otros se quedarán, lamentablemente, pero tuvieron opción y tuvieron tiempo para poder decidir. Y después cuando el Señor venga a reinar ya con la iglesia, con nosotros, con poder y gloria. Debemos estar prevenidos de los que dicen las profecías, de los maestros y predicadores cristianos, que en realidad hay muchos falsos profetas que realizan milagros, sanidades, señales, prodigios y parecen tener mucho éxito. Claro, las multitudes van detrás. En el ministerio parecen tener éxito, pero transgiversan y rechazan la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Mateo 24, 42 al 44. Dice, velad. ¿Qué quiere decir velad, hermano? ¿Qué es velar? ¿Cómo? Estar despierto. Exacto, estar siempre atentos,
a ver cuáles son los acontecimientos, qué es lo que va a pasar. Velad, ¿por qué? Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Quién sabe la hora? Nadie la sabe. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, por supuesto. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Puede venir ya en este momento? Sí. ¿Puede venir dentro de 5 minutos? ¿Media hora? ¿Mañana? ¿La semana que viene? No lo sabemos. Velad es un imperativo que significa una vigilancia constante. Jesucristo ha prometido volver y debe de haber un anhelo dentro de nosotros por ver al Señor en cualquier momento. Eso es lo que tenemos que tener, un anhelo por ver al Señor. ¿Cuántos quieren partir con el Señor? ¿Ya están listos para irse? Si ustedes se acuerdan del evangelista, el hermano Lázaro Santana, qué tremendo predicador, qué tremendo hombre de Dios. Cuando él salió de Cuba para llegar acá a los Estados Unidos, casi muere en el viaje. Y él le dijo a los que iban con él, ustedes están preparados porque yo sí estoy. Él tenía esa seguridad de que aún cuando quedaba ahí en el fondo de la mar, el Señor no se iba a olvidar de él. Qué tremendo, tremendo, velad. Mateo capítulo 24, versículo 45 al 47. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Escuche bien, fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. A Jesús no le interesa tanto el tipo de servicio como la fidelidad del siervo. No importa en qué estamos sirviendo, lo que le interesa a él es la fidelidad. El siervo prudente es aquel que el amo puede llegar sin avisar y hallándole fielmente haciendo la tarea encomendada, sin necesidad de una supervisión directa. O sea, yo estoy en el trabajo, tengo a mi jefe y voy a trabajar solamente cuando me ve el jefe. Entonces no soy fiel ni soy prudente, ¿no es cierto? Porque yo no estoy trabajando para el jefe, estoy trabajando para el Señor. Jefe, de todas maneras, yo tengo que producir, porque para eso estoy ahí. Entonces sí soy considerado fiel y prudente. Cuando Jesús pone a un siervo en un puesto de responsabilidad, es porque sabe que ese siervo está capacitado para realizar la tarea. Espiritualmente todos vivimos en tensión. Sabemos que es esencial madurar en la vida espiritual. ¿Cuántos siguen madurando? Yo sigo madurando. Ahora, no siempre es fácil llevar este estilo de vida que conduce a la madurez cristiana. Tenemos que luchar con esta carne, ¿verdad? Para obedecer a Dios. Anhelamos tener conocimiento bíblico. Pero la pregunta es, ¿tenemos el hábito de leer la Biblia? ¿O siempre queremos escuchar los que dicen otros? Queremos tener una comunión sólida, pero ¿oramos constantemente? Esa es la otra pregunta. Para que nadie os engañe, tenemos nosotros mismos que escudriñar la Escritura para que nadie nos engañe. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mateo 24, otra vez. 24, 23 al 24. Entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuesen posible, aún
a los escogidos. Entonces, para que nadie me engañe, yo tengo que escudriñar la Escritura y creer que lo que ahí está se va a cumplir. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón si hemos entrado en una cierta confusión, quizás con eventos, con escatología, que no es fácil de entender. Pero lo que sí hemos entendido y que podemos atesorar en nuestros corazones, Señor, es de que nadie nos puede engañar, nadie nos debe engañar. Por eso necesitamos leer tu palabra. Y ahí nosotros conocemos los acontecimientos de las cosas que han de suceder. Y entonces estamos alerta y velando. Y sabemos, Señor, la manera en la cual tú vendrás para buscar a tu iglesia. Y no es de la manera que muchos engañan. No es de la manera que muchos proclaman. Es totalmente diferente. Es una manera, Señor, que solamente tú la tienes controlada. Lo que nos toca a nosotros es velar, estar atentos, porque en cualquier momento tu venida está presta.